realidad que define muy bien lo que es la vida del fuerte, lo que es la textura moral de la película, pues está ahí. Y efectivamente, él se enamora, pero se enamora equivocadamente. Y yo creo que ese es un componente de una cierta misoginia tradicional en el western y en parte de la novela popular, y es la mujer que traiciona. Ella utiliza, y luego es utilizada también, los sentimientos para nublar la razón de William Holden, que está sospechando que va a suceder allí algo. Y luego acaba traicionando también a su novio de toda la vida por el amor que ha surgido respecto al personaje Holden. Es un personaje pivotal y muy importante con respecto a la película porque permite desarrollar la narración y desarrollar la moral, la tesis sentimental de la película. Creo que hay 2 o 3 momentos, y cito rápidamente, espléndidamente narrados y espléndidamente dialogados. El primero de ellos es cuando en el aposento del coronel ella le ofrece una cerilla a Holden y dice: en mi vida he estado en un fuerte, ¿se puede pasear de noche? Holden responde escuetamente: no. Entonces le apaga ella dice: estaba pensando en pasear con usted. Él le apaga la cerilla y le dice: se iba a quemar. No hay manera más bonita de decirlo, pero es que eso enlaza inmediatamente después, pasa un cierto tiempo, cuando ese momento eufórico, esa cabalgata de los dos por esas peñas donde nunca se nos muestra lo que vemos. No sabemos si es porque hay la zona, el aire les da directamente, y ella le dice que le induce a estar tan seguro de usted, porque ella le coge por la cintura, por el talle, y le aprieta amorosamente, y Holden dice: usted, que le induce a estar tan seguro de mí, el modo de ofrecerme una cerilla. Está equivocado, pero tiene razón. Probablemente él se enamoró en ese momento de Eleanor Parker. Ella ha tardado algo más. Ella es un personaje pues muy hobbesiano, muy que toma la iniciativa. Ella le acompaña al alojamiento a Holden y se va solo. Y hay un momento en que muestra un plano de Holden mirándole admirativamente por encima del hombro. Estamos viendo ya solo el hombro de Eleanor Parker. Con eso quiero decir que es cierto que no es una película misógina, sí que presenta un personaje con alguna patología de misoginia que se cura rápidamente, porque ¿quién no se cura de misoginia con Eleanor Parker? Sí, pero todas estas cosas que estabas diciendo, además yo creo que da la razón un poco a Eduardo Urbo, es que no es que sea misógina, es la vida misma. Lo que te has contado es de real life, ¿no? Porque lo que le pasa a él le pasa a todo el mundo. Que ella tiene un plan y tiene una imagen de él, que la imagen de él no corresponde. O sea, no solo se engaña a él, también se engaña a ella. Eso, creo que ella descubre al tipo, ese descubrimiento del que hay debajo de este tipo rigorista, al que los sudeños el Dixie detestan, el carcelero, digamos, pues no es un carcelero, es un señor que tiene un jardín privado en el fuerte, y que además le toman el pelo y hablan de las rosas de ropa. Ya da la última consigna a su ayudante antes de salir en búsqueda de los fugitivos. La ayudante le dice: en caso de que no vuelva, hablando de las rosas, es su última preocupación, y le dice el otro, no se preocupe, los buenos son los únicos que mueren jóvenes, ¿no? Diciendo: no se preocupe, que volverá. No, pero es ideal de perfección en la visita al jardín, que es una secuencia de estudio, pero muy bien rodada por Sturges. Pues ya lo dice, es que aspira usted a la perfección absoluta, y él dice: ¿por qué contentarse con menos? Insisto que tratándose de Eleanor Parker me parece un diálogo muy exacto, por otra parte. Luego el amor también, la historia, es que la historia de amor en este western a mí me parece muy importante. A diferencia de otras donde es una parte más anecdótica, o es una pincelada que está puesta solo para que tiene que haber la historia de amor. No, aquí es que nace y hace avanzar la película. Exactamente, el argumento romántico está enlazado con el argumento ideológico, digamos, del enfrentamiento entre el norte y el sur, y el resurgir de la unidad de los Estados Unidos, que es un tema importante, porque una cosa que es también importante, puede parecer que es desencantado el personaje de William Holden, es que no es nada belicoso en la guerra civil. Es decir, se nota que no le gusta nada que haya una guerra civil, y frente al sudista piensa que no tiene razón, pero tampoco es un nordista que piensa la razón la tenemos nosotros. Yo creo que es de estos que lamentan que haya una guerra civil, que le parece un disparate, y que lo que hay que hacer es estar conquistando ese territorio y haciendo un país más grande, ¿no? En eso es lo que se parece y se diferencia de Mayor Dandy, la magnífica película, aunque fuera truncada, de Sam Peckinpah, en la que hay también un carcelero, Charlton Heston, y un sudista que han sido amigos anteriormente. Y una señora maravillosa, Senta Berger. Es que lo iba a decir anteriormente, porque yo creo que esta película es tan importante, así como físicamente y paisajísticamente, incluso
temática y moralmente se parece mucho a La venganza de Ulzana, sin ningún género de dudas, pues yo creo que hay otras 3 películas que yo siempre asocio cuando pienso con Fort Bravo, que es una película que lo comentábamos cuando vimos la película con Eduardo y con Miguel. Se te olvida siempre cuando citas ciertas películas, y es una de mis películas del oeste y en general favoritas. Una es Chuka, que es una película de Gordon Douglas de los años finales de los 60 o los 70, que es la rememoración de un amor perdido. Es una película bastante fantasmal, muy Henry Jamesiana en cuanto al clima que crea. Y luego es Una trompeta lejana, que es también una historia en la que alguien va en busca de un amor y cambia con respecto a eso. Y hay una historia de indios también, la última película de Raúl Walsh, rodada también en Arizona, y que me parece otra película maravillosa. Así que con Chuka, una luz parecida. Chuka, efectivamente, Chuka, Una trompeta lejana, La venganza de Ulzana, Mayor Dandy, Fort Bravo, yo las metería en una familia temática y estética parecida, con puntos similares y con puntos parecidos, ¿no? Y con lo Chuka más curioso es que la más antigua de todas ellas es esta. Sí. Con lo cual yo tengo la sospecha de que alguna influencia ha podido tener en algunas de ellas. Oye, el guionista, porque creo que el guion es magnífico, que es Frank Fenton. Claro, a mí Frank Fenton me sonó en el acto porque, como sabes, mi película favorita de John Ford es Escrito bajo el sol, cosa que es no muy compartida y que tiene un elemento raro en sí mismo, en que no es el guión de Frank Nugent, como casi todas las películas mejores de John Ford, sino de Frank Fenton. Y este Frank Fenton, claro, me intrigó. Entonces, claro, Frank Fenton es un señor que no hizo demasiados guiones, pero aparte de que se le debe, por lo visto, la última versión y la estructura de Retorno al pasado, hizo Despacio forastero de Robert Stevenson, que es una película maravillosa y extrañísima, hizo el guión de Río sin retorno, hizo el guión del Jardín del Diablo de Hathaway y hizo algunos otros guiones sumamente interesantes. Y yo creo que era un tipo que era muy inteligente en la construcción y que además era siempre muy importante en sus historias, las historias de amor un poco raras. Entonces yo creo que una de las razones por la que está aquí tan bien integrada la historia de amor y no es una cosa anecdótica, digamos, un adorno en una historia árida del oeste y de violencia, sino que es una parte fundamental de la trama, es esa. Y hay también en varias de sus películas un elemento de esto del enfrentamiento entre el norte y el sur. Su último guión, que yo sepa, es una película muy poco conocida, que no me acuerdo cómo se llamaba aquí siquiera, se llama The Jayhawkers, dirigida por Melvin Frank, conocido por sus comedias, pero que hizo una película de los merodeadores de Quantrill, los guerrilleros estos que después de la guerra siguieron guerreando y bandideando por su cuenta, con Jeff Chandler y Fess Parker, si no recuerdo mal, y que tenía también algo que ver con estos temas. Yo creo que tiene un guión muy bien construido. Y por lo que está diciendo, Río sin retorno también es un poco esta temática. También ella está enamorada de Rory Callow, pero al final va cambiando y se queda con Micho. No, y el descubrir una personalidad diferente de otra es un elemento que también está en Despacio forastero, que es otra película de unas relaciones muy particulares entre Alida Valli y Joseph Cotten en ese caso, ¿no? O sea, que es un director que, hiciera el género que hiciera, siempre tiene un elemento de historia amorosa y con una vertiente, digamos, de melodrama. Entonces yo creo que ese elemento de melodrama que está aquí muy bien integrado dentro del western, y otra persona que yo creo que hay que destacar, la verdad que es una película de esas que hay una confluencia de personalidades fuertes y muy buenas, no solo los actores, no solo el guionista, no solo el fotógrafo Sartis, hay otra personalidad que yo creo que es importante, que es Nicholas Nayfack, el productor, que es uno de los productores más raros que había en los años 50, trabajaba en la Metro y hacía películas muy poco metro, normalmente baratitas y generalmente raras y con un elemento a veces feminista. Por ejemplo, os recordaréis rápidamente del primer western de Anthony Mann, La puerta del diablo, sí, en la que hacía de indio Robert Taylor y tenía como gran ayuda a una abogada, que era uno de los personajes femeninos más increíbles de todo el western, y en el año 49 nada menos, y esa era una película producida por Nayfack, que luego ha producido otras como La novia rebelde, que era la que se llamaban de Rowland, con Eleanor Parker precisamente, que es una película que a mí me recuerda siempre mucho al Hombre tranquilo, y que curiosamente pues también tiene a Robert Taylor,
que también es de la Metro y que es más o menos de este año al año siguiente. Pero esta película de Ford Bravo no parece una película Metro Goldwyn Mayer. No, parece por eso una película digo, puede ser hecha en Universal. Las películas de Naifac no parecen nunca de la Metro. No están nada controladas. Como si tuviera una unidad propia y hiciera la guerrilla por su cuenta. Vamos, yo afinaría, es como una película Warner Brothers, más que una película Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Sí, o Paramount, que son muy despistantes. Cualquiera menos Metro no parece Metro para nada. Eso le pasa a todas las de Naifac. Incluso cuando rueda en interiores, la pelea muy convencional, la situación, ¿no? Cuando aparece Holden persiguiéndoles, esa pelea en la cascada, que es una pelea dentro de estudio, etcétera. El estudio no suena nada a Metro Goldwyn Mayer, que siempre eran unos estudios pues muy curiosos, aunque aparezca el nombre de Cedric Gibbons como jefe de decoradores, es evidente que aparece todas. Y hay un personaje secundarísimo, porque son muy poco conocidos, el asesor de color de esta película, Albert Eastman, es uno de los asesores de color que tenía la Metro, pero que las que eran con asesoramiento suyo tienen un tono distinto. A Natalia Calmus. Por ejemplo,